Miles de personas se manifestaron este sábado en Buenos Aires en defensa de la diversidad y contra el presidente Javier Milei tras su reciente discurso en el foro de Davos sobre el feminismo y la comunidad LGBT. ¿Qué significó la marcha? Bueno, para saberlo recibimos en Nada que Perder al periodista argentino Fabián Kovacic. Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo va? Buen día. ¿Se me escucha bien? Perfecto, se te escucha, Fabián. Bien. Primero que nada, ¿qué balance se puede hacer de lo que fue la marcha antifascista? Y el balance me parece que tiene dos miradas posibles, ¿no? Por un lado, pensar que efectivamente ese 45-46% que no votó a Milei el año pasado empieza a tomar forma mediante manifestaciones callejeras, actos de resistencia, como fue el mes de abril, cuando fue la marcha universitaria. Ahora esta marcha antifascista, y por otro lado la otra mirada que hay que tener es que efectivamente son grupos aparentemente marginales dentro de lo que la ciencia política diría que son quienes reclaman al Estado, como fueron los estudiantes universitarios en abril, y ahora una minoría que no es tan minoría, digamos, ¿no? Como las diversidades de género, que le ponen un límite a las políticas de Milei. No está ahí el movimiento obrero a través de la CGT, no están los partidos políticos presentando un programa o una suerte de límite legislativo dentro del Parlamento, sino que son efectivamente las manifestaciones callejeras las que obligan al gobierno a repensar determinadas medidas, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta no fue la única marcha la que se vivió en Buenos Aires, ¿no? Otras manifestaciones se replicaron en diferentes localidades, en diferentes provincias. Además, fuera de frontera también pasó algo similar, incluso en nuestro país. ¿Cómo recibió el gobierno de Milei esta crítica mundial y cómo recibieron los argentinos el apoyo de otros colectivos de otros países? Desde el punto de vista de la respuesta del oficialismo, digamos que el oficialismo en esa actitud pedante que tiene permanentemente de no modificar su política pública con la excusa del déficit cero, el gobierno salió a acusar al movimiento, a la oposición, a todos los sectores que estuvieron participando de alguna u otra manera en la marcha, de haber tergiversado el mensaje de Milei en Davos, cosa que pueden verlo cualquier ciudadano del mundo. Ustedes ahí en Uruguay pueden verlo si entran al portal de la Casa Rosada, ahí está colgado el discurso de Milei, pegándole a las diversidades, pegándole al cambio climático, pegándole a las minorías, y planteando un discurso autoritario que se contradice con el nombre de su partido político, La Libertad Avanza. Desde el punto de vista de la Cancillería argentina, ahí hay que hacer una doble lectura también, porque si bien dentro de lo que es el movimiento interno en el país, las provincias, en todas las provincias hubo una manifestación ayer, en algunas hubo más de una, pensemos en que Santa Fe, en la capital, Santa Fe de la Veracruz, y en Rosario hubieron 2 manifestaciones. Esa respuesta, territorial para el gobierno sigue aparentemente sin inmutarlo, pero a nivel internacional que la manifestación se haya dado también, que estas manifestaciones se hayan replicado en varias capitales, en varias ciudades del mundo, Londres, Berlín, Santiago de Chile, México, implica que de alguna manera la Cancillería tomó nota de esto y está viendo a ver cómo reposicionar el discurso de cara a lo que va a ser este año a nivel internacional, no solamente por las elecciones de Argentina, sino también a nivel internacional en cuanto a lo que se juega la Argentina, pensando en las amenazas de Milei de abandonar el Mercosur, pensando en las amenazas que profirió en la Asamblea General de Naciones Unidas de abandonar algunos de los foros o algunas de las instancias de Naciones Unidas. Cancillería, en ese sentido, el canciller Bertein ha tomado con cierta discreción y con pinzas, cómo reaccionar frente a esto. No quiere quedar fuera de foco dentro de la interna de La Libertad Avanza, dentro del oficialismo, pero también sabe que es el representante argentino ante el mundo, por lo tanto, ahí se están, según me comentaban esta mañana, se están analizando en la Cancillería, cómo enfrentar algunas de las manifestaciones, pensando además que el año pasado, recordemos que el embajador norteamericano, Mark Stanley, encabezó junto con otros funcionarios, otros embajadores, la manifestación por el Día de la Diversidad en la Argentina, No es poco pensar que desde Cancillería, ante el mundo, la Argentina puede llegar a quedar mal parada frente a gobiernos que efectivamente pueden
según cree Milei, darle una mano en la renegociación de la deuda y en algunas otras cuestiones en foros internacionales, ¿no? Fabián, la manifestación fue más allá del discurso de Milei en Davos. ¿Qué políticas ha llevado adelante el actual gobierno en contra del feminismo, en contra de la comunidad LGBT? Bueno, hay que remitirse al primer día de gobierno, el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, y cuando sacó el decreto de necesidad de urgencia 70-2023 y después la insistencia con la ley de bases, que digamos media deformada porque hubo que negociar algunos artículos, llegó y finalmente se instaló. Y además, eso por un lado, ¿no? Que digamos que pensemos que el gobierno nacional, Milei de entrada planteó que no va contra ningún derecho, sino que va para recomponer la cuestión económica y financiera de la Argentina. Por lo tanto, los recortes tienen que ver con eso. Cuando uno mira lo que han dado este gobierno a más de un año de gestión, uno se da cuenta que los recortes no tienen tanto que ver con un ahorro para llegar al déficit cero, sino con pegarle a políticas concretas dejadas por varios gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Macri, debo decir. Y por otro lado, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el gobierno plantea eliminar una cantidad de normas que fueron sancionadas en los últimos años. El ministro de Regulación y Reestructuración del Estado, Federico Sturzenegger, un talibán, digamos, en cuestiones económicas y financieras ultraliberal, plantea que la idea de recomponer la economía tiene que ver con hacer recortes genuinos y profundos en el Estado. Se van a eliminar más de, no tengo ahora el número exacto, pero son casi 25.000, 30.000 puestos de trabajo en el Estado Nacional, o sea, en Capital Federal y en todas las provincias donde haya reparticiones del Estado Nacional, en cualquiera de los ministerios. Pero eso tiene que ver también, por ejemplo, con que ese recorte implica que no va a haber forma de sostener las políticas públicas que venían llevando adelante con la ley Micaela. La ley Micaela es la ley que pretende y ha logrado de alguna manera en los últimos 10 años organizar, educar, concientizar desde el Estado al empleado público, a las diferentes instancias del Estado nacional, provincial y municipal sobre la cuestión de violencia de género. Eliminando esa ley, digamos, volvimos más de 10 años para atrás. Y por otro lado, otra de las cosas, habría que, en la pregunta anterior que me hicieron, no lo mencioné, hay que tener en cuenta que la semana pasada, 1 o 2 días antes de la manifestación del Parque Lezama, cuando se organizó la asamblea que derivó después en la marcha de este sábado, el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, había planteado que se iba a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Ahora, recalculando dentro de los propios técnicos del Ministerio de Justicia, se dieron cuenta que si derogan esa figura, va a haber una cantidad enorme. Alguien me decía, un abogado constitucionalista esta mañana me decía que son por lo menos 253 casos de femicidas que fueron detenidos, que fueron juzgados y fueron condenados, que están presos y que podrían apelar esa medida si se elimina la figura del femicidio en el Código Penal argentino, con lo cual me parece que ahí Milei está recalculando un poco el propio ministro de Justicia, Cuño Libarona, sobre los anuncios estrambóticos de eliminar directamente figuras jurídicas y que puedan traerle consecuencias. El gobierno quiere mostrarse como que está fuerte en su postura, sin embargo, las segundas líneas, las líneas más técnicas y las terceras líneas están reacomodando un poco el discurso presidencial y algunas medidas que iban a ser tomadas en las últimas semanas. Ahora, desde que empezó el gobierno fueron varias las manifestaciones que se han llevado adelante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene de diferente esta manifestación en particular? ¿Por qué fue tan masiva la concurrencia? Bueno, me parece que en este sentido, esta es una opinión absolutamente personal, pero si uno mira un poco, hace una edición de lo que pasó en las últimas semanas, el discurso de Davos de Milei fue un discurso mucho más abarcativo que sobre la cuestión de género, digamos. Milei, pensemos que desde la campaña electoral, que está planteando un discurso casi previo a la caída del muro de Berlín con algunas cuestiones, ¿no? Todavía él habla de comunismo, de socialismo, de que Naciones Unidas son un búnker de comunistas y socialistas que vienen como el hombre de la bolsa a eliminarnos libertades individuales que los seres humanos deberíamos tener por derecho. Es decir, es un discurso mucho más profundo que simplemente la cuestión de género. Por eso la marcha antifascista de este fin de semana me parece que
uno podría decir, bueno, ¿y ahora cómo se sigue? Pero me parece que por lo menos esta marcha lo que dio forma es a un movimiento que, si todavía no tiene cauces institucionales en los partidos políticos, ni siquiera en algunos proyectos de ley de la oposición más o menos cercana al oficialismo, digo, pensemos que diputados y diputadas del PRO de Mauricio Macri, sectores de Elisa Carrió, sectores de la coalición cívica, el propio Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri, puso distancia con los dichos del presidente. Pensando que todo eso todavía no ocurrió, que no hay respuesta del sistema político, me parece que los discursos de Milei de estos últimos 10 días tocaron una fibra muy fuerte, que es efectivamente la pérdida de derechos y la pérdida de libertades individuales, más allá de que efectivamente Milei plantea que eso no va a suceder. Pero me parece que lo que se puso en riesgo, lo que la sociedad está entendiendo que está en riesgo, son efectivamente esos derechos adquiridos. Por eso, insisto en esto, me parece que el colectivo LGBTQ a partir de ahora toma un protagonismo que no había tenido hasta este momento, que fue un movimiento muy activo en los últimos años, pero que en este momento parece ser un actor político muy fuerte, muy importante para dar la batalla contra un gobierno que hace oídos sordos a los reclamos sociales. Luego de las repercusiones que tuvo la difusión del discurso de Milei en Davos, él sale a aclarar que el video con sus declaraciones fue manipulado, que en su versión completa no deja lugar a dudas sobre sus intenciones. Dice Milei: me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado. ¿Qué lectura se puede hacer de esta respuesta de Milei? Bueno, ahí insisto con lo mismo, ¿no? Digamos, Milei no da el brazo a torcer en nada. Me parece que si uno entra en la página web de la Casa Rosada se va a dar cuenta que el discurso que está colgado ahí en la web es el discurso que dio Milei en el foro de Davos, muy similar a lo que dijo en la Asamblea de Naciones Unidas, digamos, con algunos matices por ahí un poco más dirigidos al mundo financiero, pero la matriz del pensamiento de Milei está ahí claramente. No hay ninguna edición, no hay ningún toque del video, está el pensamiento vivo de Milei ahí puesto en esa página web. Sí me parece, en todo caso, que lo que pretende por ahí el gobierno, no sé si Milei, pero sí sus segundas líneas de Casa Rosada, es probable que Santiago Caputo, el hombre que está detrás de escena en este gobierno, estén viendo cómo ganan tiempo para recalcular un poco y ver cómo dan marcha atrás en algunas áreas como seguridad, justicia, derechos humanos, para reacomodar un poco el discurso y probablemente también para retocar algunos de los proyectos de ley que están en este momento en tratamiento en el Congreso, en sesiones extraordinarias que empezaron la semana pasada, y que tienen que ver con, en algunos casos, no son la prioridad de la agenda de las extraordinarias, pero sí que tienen que ver con, por ejemplo, la eliminación de la ley Micaela, ¿no? Me parece que en ese sentido sí es probable que la respuesta del Milei de entrada en redes sociales y todo sea una respuesta para ganar tiempo y darle lugar a las segundas líneas, a las líneas técnicas, a retocar un poco los proyectos que están planteados en el Parlamento y por ahí hasta incluso retocar un poco el discurso, ¿no? Ahora, pensando en las repercusiones que ha tenido en materia política, la expresidenta Cristina Fernández posteó en X y manifestó rechazo, ¿no?, a las políticas del presidente y condenó lo que considera como un ataque a los derechos de la comunidad LGBT. Además, comparó la marcha esta con la marcha federal universitaria, ambas en rechazo, ¿no?, a las políticas de Milei. A tu entender, ¿por qué esta comparación por un lado? Y por otro lado, ¿cómo cae en los argentinos esta crítica de la expresidenta? Bueno, la comparación me parece que es lo que hablamos un poco al principio, ¿no? Digamos, son los dos hitos más fuertes que tuvo el movimiento de resistencia incipiente a la gestión de Javier Milei, digamos. Fueron los estudiantes universitarios los que se movilizaron primero, o por lo menos más masivamente, en las calles, no solamente de Buenos Aires, como bien decían ustedes antes, ¿no? La marcha de ayer no fue solo en Capital, sino en todo el país. La marcha universitaria también no fue solamente en Capital, sino que fue en las 23 universidades nacionales, en las provincias donde están las 23 universidades nacionales establecidas. Y la comparación tiene que ver efectivamente con que son dos actores que aparentemente no están en el foco central de las demandas que le hacen los sectores sociales al Poder Ejecutivo, a un gobierno, pero que terminaron siendo los primeros motores más activos de la resistencia al gobierno de Milei. La figura de la expresidenta Cristina Fernández, bueno, en este momento ella está peleando una interna dentro del justicialismo, no por su candidatura, sino para
establecer algunas líneas de gestión de cara a las elecciones parlamentarias que se van a dar probablemente en septiembre de este año, en octubre. Está viendo a ver qué pasa con los diferentes, cómo se reacomodan diferentes sectores del peronismo. No deja de ser un discurso, aunque sea por redes sociales, el de Cristina, un discurso que es bastante coherente con lo que ella venía sosteniendo a través de su gobierno y a través de los primeros meses de gestión de Javier Milei. No sé si en este momento, me parece que no, pero es una opinión muy personal, no sé si en este momento Cristina hace eco en la sociedad con sus reclamos, digamos, con su presencia, aunque sea virtual, en redes sociales. Me parece que acompaña un poco el movimiento, pero me parece que en este momento el protagonismo lo tienen los movimientos sociales más que la palabra de una expresidenta y exvicepresidenta, ¿no? Lo mismo, y lamentablemente hay que decir de los otros candidatos presidenciales, ¿no? Digamos, Sergio Massa está teniendo un papel lamentable en todo este movimiento. Fue derrotado por unos puntos en el balotaje, y uno imaginaba que iba a tener un poco más de protagonismo en la gestión de Milei, teniendo en cuenta que representaba justamente a eso que están reclamando los movimientos sociales hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en el peronismo en relación a los liderazgos? ¿Es hoy una oposición fuerte del peronismo? Y te pregunto esto teniendo en cuenta, por ejemplo, la disposición de las personas a movilizarse por motus propios. Bueno, el peronismo hay que analizarlo también en dos o hasta en tres facetas, ¿no? Por un lado está el peronismo con poder institucional, es decir, el poder legislativo, Unión por la Patria, algunos bloques unipersonales que funcionan como satélites y que, de acuerdo a cómo sus propios gobernadores provinciales les marcan el guión y el discurso, se acoplan o no a las medidas opositoras del bloque legislativo, tanto en diputados como en el Senado de Unión por la Patria. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también en ese sentido los gobernadores provinciales, en muchísimos casos, por una cuestión de que se les cierra la canilla de fondos que viene desde Buenos Aires hacia sus provincias, han terminado de reacomodar su discurso y sus políticas públicas al discurso de Milei. Digamos, el gobernador de Tucumán, netamente peronista históricamente, hoy es un aliado de Milei, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ha sido recibido varias veces por el propio presidente. Lo mismo el gobernador de Córdoba, con ese peronismo cordobés siempre tan curioso, ¿no? Que no termina nunca de ser peronismo nacional, sino simplemente con una impronta cordobesa. El gobernador Yarlora, Martín Yarlora, es un hombre que estuvo muy cerca de Milei al principio y que ahora, cuando ve que efectivamente las temperaturas están subiendo a través de algunos reclamos sociales, busca poner distancia. En Catamarca ocurre lo mismo, es decir, hay un peronismo de los sectores territorialmente ubicados en los gobernadores que está oscilando entre ir con el gobierno o ir con una opción propia. El tercer elemento que hay que tener en cuenta es que Cristina disputó una interna con el gobernador de La Rioja por el liderazgo del peronismo. Bueno, finalmente la cuestión se terminó diluyendo en una lista ganada, una elección ganada por Cristina porque se presentó como lista única, y ahora el punto es discutir si efectivamente la cabeza, digamos, del movimiento peronista, el movimiento político peronista que está gobernando la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puede ser candidato presidencial, puede impulsar una lista de legisladores propios para la elección de medio término ahora, en el mes de septiembre o octubre, y las diferencias que hay entre Kicillof, Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner, y bueno, digamos que ahí hay una deuda con la sociedad no saldada todavía, personalismos, egoísmos, que no se entienden demasiado bien por dónde circulan las situaciones de uno y de otro, y tampoco queda claro cuáles van a ser, una vez que se desanude la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, cuáles van a ser los aliados potenciales en el resto del país, digamos, porque Kicillof tiene un fuerte respaldo de los propios intendentes. Recordemos que Buenos Aires tiene 135 municipios, la mayoría de ellos están aliados con Kicillof frente a Cristina, pero el resto de las provincias tampoco han definido, que tienen gobernadores peronistas, quiero decir, ¿no? No han definido si van a ir con Kicillof o van a ir con una alternativa. Entonces, digo, ahí el peronismo está dilatando una respuesta que podría cuajar en una oposición concreta en el Parlamento y también de cara a las elecciones de septiembre como propuesta política,
que no termina de cuajar, digamos. El peronismo está jugando un poco con la sensación de incertidumbre de la gente, no sabe para dónde disparar. En algún sentido, si me permiten un segundo más, cuando Alberto Fernández en el 2021 planteó copiar el modelo uruguayo del Frente Amplio, obviamente que el peronismo, un movimiento de tanto liderazgo permanente, se lo sacó de encima esa propuesta, pero era una buena idea, más allá de lo que significó después Alberto Fernández, por supuesto, ¿no? Pero una buena idea pensar que se podía armar los 19 partidos que constituían el Frente de Todos en una cuestión orgánica que pudiera presentar políticas públicas, siendo gobierno entre el 23 y el 27, o como le toca ahora, ser oposición, y eso no ocurrió. Eso es una deuda eterna que tiene el peronismo con esos liderazgos que no terminan nunca de cuajar y terminan dejando a la sociedad un poco huérfana. El movimiento LGBTQ y el movimiento estudiantil que salieron a darle la pelea a Milei en el último año son muestras de la debilidad del peronismo en ese sentido. Fabián Kovacic, periodista argentino, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.